paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad, y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar.
Buenos días hermanos, un nuevo domingo que nos encontramos a través de este medio. Gracias por conectarte, gracias por ser parte en este tiempo del otro lado conectándote en todas las reuniones. Y le agradecemos a Dios porque ha usado este medio y nos ha bendecido a través de esta plataforma que estamos usando para transmitir los cultos. Recordamos que está abierto el chat abajo en la ventanita que aparece en la parte de abajo para que vos puedas charlar, puedas conversar con los hermanos y también pueda ser un tiempo que también puedas compartir un motivo de oración, un motivo de agradecimiento que vos tengas, algo que tengas que contarnos, ahí lo puedes hacer. Si nos visitas por primera vez también puedes presentarte. Bien, antes de cantar la primera canción venía pensando en la Navidad. Ya estamos acá cerca, unos cuantos días de la Navidad, y nosotros los hijos de Dios recordamos esta fecha como este día tan especial donde el Salvador de este mundo vino a nacer en Belén. Nació en un pesebre, dice la palabra de Dios, porque no había lugar en el mesón para él. Vino en una condición tan humilde. Y no solo eso, sino que también fue a la cruz a ocupar el lugar que nos merecíamos, el lugar que no merecemos, y ese lugar de condenación lo ocupó el Señor Jesús y nos dio la salvación a través de ella. Así que en esta mañana te invito a cantar agradecido, a cantar con un corazón sincero delante de Dios por la obra que ha hecho Jesús en nuestro favor. Antes de cantar la primera canción, dice Mateo 1.21 acerca de la Navidad, recordando un poquito, nos narra un poquito cómo viene charlando el ángel del Señor cuando se le aparece a José y le dice en el versículo 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y más adelante también dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo Dios que quiso habitar entre nosotros, entre hombres pecadores, pero con el propósito de salvarnos. Así que en esta Navidad ese es el verdadero sentido de la Navidad, es Jesús que vino a este mundo para buscarnos, sacarnos de esa condición de condenación y darnos la salvación eterna. Así que si aún no has conocido a este Salvador, que en esta mañana puedas escuchar las canciones, escuchar el mensaje y te lleve a pensar, a meditar en qué lugar te encontrás y puedas encontrar la salvación que solo en Jesús se puede hallar. Nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y canta la creación, y canta la creación, y rompió mis cadenas.
verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Bien, hermanos, después de cantar la primera canción, les invito a que podamos orar al Padre, podamos dirigirnos a Él en oración y dejar el resto de la reunión en sus manos. Oremos. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque podemos pensar en esta Navidad, Señor, en el Salvador glorioso que enviaste a este mundo a nacer en una condición tan humilde. Pero también recordamos, Señor, que vino a nacer, creció, trabajó como nosotros, hasta el día que tuvo que ofrecerse como sacrificio vivo por nosotros, por nuestro pecado. Y te damos gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Jesús. Querido Padre, en este tiempo te rogamos que a través de las canciones que cantamos, que podamos seguir alabándote, proclamando tu nombre. Y en el tiempo que vamos a pasar con tu palabra, te rogamos que nos hables, Señor. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados, Padre, necesitamos oír tu voz en esta mañana, Señor. Padre, te lo rogamos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, también recordarles que en la parte de abajo, en la misma parte donde vos podés chatear, vos podés conversar, ahí también podés encontrar los links que corresponden a la ofrenda tanto que es para misiones como para la iglesia. Si quieres ser parte, si eres miembro de la iglesia y quieres hacer tu ofrenda, ahí puedes encontrar todos los medios disponibles. Bien, vamos a pasar a la próxima canción. En esta mañana te invito a que pienses en esas cosas que Dios te ha dado en este tiempo complicado, que pienses en las bendiciones que el Señor te ha dado y puedas alabarle a través de esta canción. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverentes. Oh, noche divina,
paz. Libra al esclavo que en cadenas vive, y en su nombre la opresión cesará. Gozosos con gratitud cantamos al Rey de Reyes, todos adorar Cristo el Señor. Antes de pasar a la última canción, tengo un anuncio muy importante que darles, un anuncio muy lindo. Este martes a las 21 horas vamos a tener el recital de Navidad. Seguramente estuviste esperando el musical de Navidad. Esta vez no se va a poder hacer por las razones que todos conocemos, pero sí vamos a tener el recital de Navidad, que va a ser un recital navideño con música navideña que enaltece el nombre de Jesús, que proclama su nombre. Y los hermanos de la iglesia de Aredo se han estado preparando y han estado preparando canciones, y va a ser un lindo tiempo que nos van a compartir con el talento que Dios les ha dado, que es la música. Así que te animo a conectarte el martes a las 21 horas. Vamos a estar todos ahí conectados a través de esta misma plataforma, Online Church. Así que te animo también a compartir el link, cuando te llegue el link al WhatsApp, a tu teléfono. Compartir el link con aquel que no conoce de Jesús, para que a través de la música también pueda llegar. También es un desafío para cada uno de nosotros poder compartir de Jesús en esta Navidad, porque hay gente que celebra la Navidad pero en realidad no sabe qué es Navidad. Nosotros sí sabemos que, como hijos de Dios, sabemos que Navidad es el nacimiento del Salvador, aquel que vino a nacer y también vino a morir por nuestras almas. Así que bueno, te dejo este desafío y también animarte a que te puedas conectar el martes a las 21 horas, no te olvides. Bien, vamos a pasar a la última canción antes de pasar al tiempo con la palabra de Dios. Es el himno 112, está bien, dice el himno, está bien con mi alma, está bien. Hay una parte que me encanta que dice: pecado llevó y la gracia le doy, completo el trabajo está. Pienso en este Dios que empieza una obra en nuestras vidas y no la deja incompleta. No es como nosotros, por un ejemplo práctico, empezamos a construir una casa y la dejamos a medias. Y es algo que se ve feo. Vos vas caminando por una calle y encontrás algo inconcluso y hay algo que no está bien. Pero Dios no es así. Dios es un Dios que empieza un trabajo y Él ha prometido terminarlo hasta que estemos ante su presencia, hasta que el Señor Jesús venga por nosotros. Así que te animo a cantar este himno pensando en eso, pensando en que Dios tiene el control de todas las cosas, nos ha acompañado durante este tiempo y lo va a seguir haciendo en el resto que estemos aquí. Bien, sin más, vamos a cantar el himno 102. Si Pascual un río es aquí mi porción,
canción, si es como las olas del mar. Cualquiera mi suerte es ya mi canción, está bien con mi alma, está bien. Por más que Satán me tentare a mí, en esto consuelo tendré, que Cristo al ver cuán perdido yo fui en la cruz, por mi alma murió. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Pecado llevó y las gracias le doy, completo el trabajo está. Llevólo en la cruz y ya libre estoy. Oh, mi alma bendice al Señor, que viva por Cristo y solo por Él. Y si yo muriese, bien sé que no temeré, porque Cristo es fiel y mi alma en su paz guardará. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Mas no es la muerte que espero, Señor, la tumba mi meta no es. Tu pronta venida en tu tierno amor, esperando mi alma hoy está. Está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien, está bien, está bien, está bien con mi alma, está bien. Muy bien, buenos días hermanos, un día muy especial porque se acerca la Nochebuena y el fin de año.
Espero que ya tengas preparado seguramente con qué familia y con quiénes vas a pasar la Nochebuena, tal vez previendo ya la comida, los regalos. Seguramente va a ser una Nochebuena típica, diferente a todas las demás, por el año que hemos vivido y por todo lo que hemos pasado. Por eso te vuelvo a invitar que la Nochebuena tenga, más allá que el mundo la celebre y no la entiende, vos que la comprendés, que sabés el profundo significado que tiene para tu vida, que aún en la oración y en el tiempo con la familia sea algo muy especial, sea una Nochebuena dándole el verdadero significado de lo que recordamos, de lo que nos lleva el pensamiento de saber que Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios, naciendo, siendo envuelto como un bebé en pañales en aquel pesebre. Así que antes de llegar a esa Nochebuena tendremos el martes un pequeño musical de Navidad con los cantantes de la iglesia de Aedo y va a ser una bendición. Y hoy ya comenzamos hablando de la maravillosa Navidad. Ese es nuestro tema, maravillosa Navidad. Y antes de comenzar quisiera que recuerdes la historia de Lucas. En vez de leerla la podemos ver. ¿Qué te parece si vemos un pequeño video para recordar esta historia que tantas veces hemos leído, pero que siempre tiene lecciones nuevas, que siempre se renueva la profundidad de los conceptos del nacimiento del Señor? Veamos el video. El Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿y cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén.
Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Bueno, sin lugar a dudas, como el video terminaba diciendo, es algo realmente extraño, ¿no? Y atípico todo lo que fue el nacimiento del Señor. Fueron eventos que cuando los miramos salen de la idea que uno pensaría, Dios haciéndose hombre, el Señor naciendo, el Rey de Reyes viniendo. Pero el Señor ha tenido propósitos muy claros al presentar esta verdad, ¿no? Mostrando la normalidad y la divinidad mezclado, porque si hay alguien que es normal y sencillo es José, es María, es los pastores, personas comunes que no tienen un trasfondo religioso, un trasfondo político, un trasfondo financiero. Sin embargo, el Señor los pone como protagonistas en esta historia, como vehículos. En realidad el verdadero protagonista es Jesucristo. Por otro lado, la humanidad y sencillez se mezcla con la divinidad, ¿no? La concepción de lo alto, los cielos presentando un coro angelical, cantando alabanzas a Dios, los sabios que vienen del oriente, una cantidad de cosas que cuando las mirás y las observás, te das cuenta de lo divino mezclado con lo humano. Es como que el cielo se encuentra con la gente corriente. Como que el Evangelio y la persona de Cristo y las buenas noticias de su nacimiento son para no un contexto familiar, sino para todas las personas, para todas las naciones. Estas son buenas noticias para todos, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. La verdad que la Navidad es algo maravilloso desde donde lo veas, porque es tan diferente a todo lo que se te puede imaginar. Y aunque vos vas oyendo a lo largo de la vida y viendo películas y recordando historias, siempre tiene aspectos diferentes y son incontables e innumerables lo que podríamos hablar y contar de la Navidad. Yo tengo acá una pequeña lista de cuántas cosas podríamos decir que no van a ser lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero hay tantas escenas, tantas cosas llamativas. Podríamos hablar de la palabra no temas, la palabra que se le fue dicha a José, no temas recibir a María, la palabra no temas que se le dijo a María, la palabra no temas que se le dijo a los pastores. Podríamos pensar en los planes totalmente trastocados, cuando José y María no pensaron que tendrían que viajar a Belén, o los planes de Herodes o de los sabios, un Dios que gobierna y que las personas deben seguir sus propósitos y su voluntad. Podríamos hablar de la palabra gozo, que dice que serán de gozo estas noticias, y de empezar a regocijarse como se regocijaron aquellos alrededor del Señor. Podríamos hablar de los lugares, del viaje a Belén por 70 kilómetros a lomo de burro. Podríamos hablar del no lugar que tuvo el Señor cuando no había lugar para Él. Podríamos hablar del lugar donde nació el pesebre, o del templo, del campo donde los pastores estaban pastando cuando oyeron el mensaje angelical. Podríamos hablar de los personajes y de José y María, sus incertidumbres y confianza, de Simeón en la esperanza de la consolación de Israel, o la anciana mujer Ana, que estaba allí confiando en más allá de su edad, que Dios le iba a revelar y iba a darle la oportunidad de conocer al Mesías. Podríamos hablar de los pastores, de los sabios, de Herodes. Podríamos
recorrer la Navidad desde tantos aspectos, como que la vida no te alcanzaría para volver una y otra vez esas escenas repetidas, ¿no? De esas escenas que has visto en fotos, en imágenes, en películas, de María viajando en esa mula hacia Belén, de ese pesebre, de esos pastores, una tras otra las imágenes que hablan de una historia que cuanto más la estudias, más te lleva a adorar al Señor. Pero yo solo voy a tomar un tema, solo voy a mirar uno de esos aspectos, no podría más. Y está en Isaías capítulo 9, verso 1 al 6. Y quiero hablar por un momento bastante breve de la luz de la Navidad. Y Isaías capítulo 9 es una profecía muy interesante. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino de mar, el camino de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Dice Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán, dice, allí delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Por qué? Porque tú, verso 4, quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Y entonces dice versos 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, la luz en la Navidad, el tema de que ha sido sin duda y será un día de luz. La luz que tiene que ver tanto con Dios y tanto con la vida que Él ofrece. Ahora es muy interesante porque Isaías 9 es una profecía en medio de la devastación que Asiria había arrasado con estos nombres de las ciudades que ves en los primeros versículos. Eran las ciudades más arrasadas por los asirios. Y en medio de eso el profeta habla de una esperanza, de un Mesías, de una restauración. Habla de una vuelta y dice tres cosas. La oscuridad de ustedes se volverá en luz. La tristeza de ustedes se volverá en alegría y la esclavitud se volverá en liberación. Así que el cambio va a ser profundo. El cambio va a ser grande, pero no va a ser por la capacidad del guerrero. Ustedes pueden seguir leyendo, sino va a ser por causa del Mesías. Por alguien que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que en medio de la historia actual para Isaías se está profetizando la venida del Señor Jesús y lo que Él iba a producir. Y hay dos elementos allí de los cuales quiero mencionarle muy simplemente. En primer lugar, la oscuridad. La oscuridad comienza y está presente en el capítulo anterior. Si vos lees el capítulo 8, ya en el verso 20 dice, ustedes... Los que no dicen a la ley y al testimonio no les ha amanecido, están en oscuridad. Y si después seguís leyendo, dice verso 22, y mirarán la tierra y tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia. Así que parece que el profeta sigue con el concepto de la oscuridad y las tinieblas. Y dice, pero esta oscuridad de un día se convertirá en luz. Y comienza a hablar de la oscuridad. Ahora mire, lo que usted tiene que saber es que vivimos en un mundo de oscuridad. Es un mundo oscuro el que tenemos. Es un mundo de espesas y densas tinieblas. Quiero que incorpore esta idea y este concepto. Es un mundo oscuro. La oscuridad de este mundo viene a través de dos cosas. Hay dos revelaciones claras de su oscuridad. Primero, la maldad. La maldad que hace a un mundo amar justamente las tinieblas. Dice Juan capítulo 3, verso 19, amaron las tinieblas más que la luz,
Porque Juan había dicho en el capítulo 1 que la luz había venido al mundo y que las tinieblas no prevalecían ante la luz. Cuando hay luz, las tinieblas desaparecen, pero a pesar de que aparece Cristo como la luz para disipar las tinieblas, dice Juan 3, las personas amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sabe que pecamos en oscuridad? Vivimos en oscuridad, amamos la oscuridad. Este es el gran problema. Judas, cuando le fue dicho, ve, ¿quién me va a entregar? Y seré yo. Y saliendo Judas, dice, y era ya de noche, se sumergió en la más densa oscuridad cuando iba a traicionar al Señor. Fue en una noche oscura cuando Pedro blasfemó y luego se perdió entre los bosques llorando. La oscuridad habla mucho de esa maldad que tenemos. Ese sinónimo de una vida no presentada delante de la luz de Dios. La oscuridad habla de maldad, pero en segundo lugar, la oscuridad tiene que ver también con la ignorancia. Proverbios capítulo 4 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, va aumentando, pero luego dice que la senda de los impíos es oscura y no saben ni siquiera en qué tropiezan. O sea, la oscuridad no es solo maldad, es también ignorancia. Es la ignorancia de no saber qué hacer, de cómo llevar adelante de la vida, cuál es el problema, cuál es la respuesta. Usted termina el año y tiene problemas, como todos hemos tenido. El asunto no es tener problemas, el asunto es saber dónde está la raíz del problema, cuál fue el problema y cuál es la solución al problema. Este mundo en oscuridad no tiene soluciones. Todavía no tiene respuestas a esta pandemia, no tiene respuestas a la muerte, no tiene respuestas ni a la vida, porque es un mundo sumergido en una oscuridad de ignorancia absoluta, completa, a pesar de lo que pareciera una muestra de tanta inteligencia en algunos aspectos y en algunos inventos y en algunas creaciones, todavía el ser humano vive sumergido en una densa oscuridad de ignorancia, que a diferencia de años atrás es igual. Tal vez me decís, ¿quién sabía más, una persona de siglos anteriores o ahora? Bueno, depende de la perspectiva que lo veas. Conocimiento hay mucho hoy, pero luz y certitud de vida y claridad de cómo vivir, hoy no la hay. Hoy hay una confusión absoluta. Nunca la sociedad y el mundo estuvo más informado que ahora. La información está en tu celular, podés conocer cualquier cosa. Nunca el mundo estuvo más confundido que ahora. ¿Sabes por qué? Oscuridad. Y te digo más, no estoy hablando solo del mundo, estoy hablando de vos y de mí, de esta oscuridad que nos rodea, en la cual vivimos y en la cual no podemos avanzar. Hay un mundo de oscuridad. Y la oscuridad, dice Isaías, un día, verso 1, dice, ahora la que está en angustia, no habrá siempre oscuridad, porque un día va a venir la luz. ¿Y qué de la luz? Porque hablamos de la oscuridad, y quiero decirte que la realidad es verdaderamente oscura, no te olvides de eso. Todo lo que sea la realidad es verdaderamente oscuro, pero déjenme por un momento hablarles de la luz. No de la oscuridad, porque la luz es lo que el profeta dice que traerá el Mesías. Y es muy interesante porque Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ahí en Lucas 1:78, dijo, por la entrañable misericordia, la misericordia de Dios con que nos visitó desde lo alto, la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros caminos por caminos de paz. Dice, nos visitó desde lo alto la luz de la aurora. Esta es la aurora que Zacarías está hablando, el padre de Juan el Bautista, que iba a venir en Cristo, la aurora de la redención del mundo. La luz que nos visita, lo que dice Juan, la luz vino al mundo. Y los hombres, a pesar de eso, amaron más las tinieblas que la luz. En Mateo capítulo 4, él está citando a Isaías 9. Y él está repitiendo Isaías 9, dice, y dice, luz le ha resplandecido, porque aparece el Señor Jesucristo. Y este hombre que mencionamos, Simeón,
este hombre que era justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel, ve al niño, lo levanta en brazos y dice: luz para revelación de los gentiles y gloria de su pueblo. La consolación que esperaba estaba en un niño que traía luz. Luz trae consolación. Así que aparece Jesucristo. Es la luz de la aurora de la redención del mundo. Es la luz ante la cual las tinieblas no prevalecen. Es la luz que nos anticipa el consuelo, el perdón, la misericordia. Él es el sol de justicia que Malaquías capítulo 4, verso 2 anticipa. Y es interesante porque cuando mencionamos un sol y cuando mencionamos a Cristo como el sol de justicia, Malaquías lo dice, tenés que saber que la luz que proyecta el sol tiene varias bendiciones, beneficios. En primer lugar, trae vida. La luz del sol trae vida. La naturaleza, el mundo vive por la luz del sol. Claro, la luz de Cristo trae vida a personas que estaban muertas en oscuridad, en delitos y pecados. En segundo lugar, la luz revela la verdad. La luz te muestra dónde y cómo están las cosas. Es como manejar un auto en la noche, sin luces no podríamos, solo las luces nos van mostrando e indicando el camino. Cristo aparece como una luz que revela verdad, por eso luz está muy ligada a la palabra verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero la luz del sol no solo trae vida y trae verdad y revela la verdad, también trae belleza. Es notable porque eso es lo que te pasa, viste, en la mañana cuando te levantás y abrís la cortina y decís: qué lindo día de sol. Qué lindo día, tengo ganas de salir, de caminar por este sol que embellece la vida. ¿Te imaginas una vida sin sol? Así que Cristo es el sol de justicia, su luz trae vida, su luz trae y muestra y revela la verdad, su luz trae belleza. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, dice 1 Juan, y somos, dice Pablo en Efesios, hijos de luz. Ahora volvemos por un momento a Isaías. Un segundo para volver atrás, allí a Isaías capítulo 9. Y él dice: ¿cómo va a venir esa luz? Va a venir por medio de un niño que nos es nacido, esa es la humanidad de Jesucristo, y un hijo que nos es dado, esa es la divinidad de Jesucristo. El hijo no podía nacer, tenía que ser dado, él es Dios. El niño no podía ser dado, tenía que nacer, él es hombre, hombre y Dios. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y entonces Isaías sigue ampliando el concepto de cómo va a venir la luz a través del Señor Jesucristo y está hablando de los atributos de Él. Y está hablando de su nombre, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te aclaro algo, te recuerdo algo. Todos estos son títulos que solo pertenecen a Dios. Así que Isaías dice: aquí está viniendo la luz que traerá a la oscuridad y disipará la oscuridad. Viene en un niño que nace, en el hijo que es dado. Es Dios, admirable, es el que te va a sorprender en la vida, el que te va a aconsejar para que no andes en la oscuridad. Es el Dios de la fortaleza, es el Padre o la fuente de la eternidad. Es el príncipe de paz que va a establecer un reino dilatado por todo el mundo, se dilatará el imperio de paz. Él es Jesucristo, Él es la luz del mundo. Él es el que nace allí en Belén. Y entonces la historia de la Navidad termina siendo, entre los muchos aspectos que hemos mencionado, una historia de luz. Porque los pastores vieron la luz en aquella noche oscura de Belén. Mientras que el cielo estaba estrellado, la noche oscura se ilumina con el anuncio de que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Los sabios vienen de Oriente siguiendo la luz de aquella estrella que la vieron y por meses la siguieron. Recuerda, no eran tres, era una enorme caravana que venían por meses andando siguiendo una estrella que les indicaba que allí iba a nacer el Salvador. Fue tan grande la caravana que todo Belén se conmovió y Herodes mandó preguntar qué pasaba. Esta es la historia de la luz, la historia de Jesucristo como la luz del mundo. Porque Él dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabes? Es interesante porque la noche de la Navidad fue la hora
de la más grande y maravillosa luz en la historia de la humanidad. Para que ese Señor Jesucristo naciera y se convirtiera en luz un día, para que esa luz llegara a nuestra vida, tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y recuerdas aquel día, dice Mateo 27, que cuando el Señor murió, la tierra se cubrió de oscuridad. Porque el pecado tuyo y mío, las densas tinieblas que nos acompañaban, estaban siendo cargadas por el Salvador del mundo, para traerte luz en medio de la oscuridad. A lo largo de la historia de la humanidad, millones han pasado de las tinieblas a su luz admirable a través de Cristo. Pero hay un detalle más que es muy interesante. Es el detalle de Isaías. El Hijo nos es dado. La luz es un regalo de Dios. Cristo es el regalo de Dios. Ahora el regalo hay que recibirlo. Y no siempre los regalos son simples o fáciles de recibir. Uno me dice, no, a mí me gusta, sí, pero si un amigo, muy amigo, y te quiere y te regala un libro y dice cómo bajar o hacer una buena dieta, te está diciendo, estás gordo, tenés que bajar. Si un buen amigo te manda y te regala un libro que dice cómo dejar de ser egoísta, te está dando un mensaje que tal vez no nos cuesta, que nos cuesta mucho asimilar. Lo que estamos diciendo es que no siempre los regalos son fáciles de recibir. El regalo de Cristo nos revela que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que vivimos en oscuridad, que estamos perdidos, que Dios tiene que hacerse hombre para venir a salvarnos, a buscarnos, porque estábamos sumergidos en una densa oscuridad que nos conduce al infierno. Para eso se requiere humildad, para decir necesito al Salvador, necesito aquel bebé que nace en aquel pesebre, un día se va a convertir en un hombre que va a morir en la cruz del Calvario por vos y por mí. No olvides, la Navidad se celebra en casi todas partes del mundo, pero cada vez es más un evento comercial que un evento espiritual. Le mezclan con lo comercial la presencia de Papá Noel, por eso vas a ver a un Papá Noel por todos lados, como para quitar de la escena aquel bebé que es el centro y es la realidad de la historia de la Navidad. Y el ajeno o el hombre o la mujer que va contra Dios, cuán molesto se siente cuando no puede escapar de ver un pesebre y ver un niño y celebrar una historia que más allá de lo comercial, lo religioso o lo pagano que le quieran atribuir, todavía representa que alguien nació, que vino del cielo, Dios haciéndose hombre para morir por vos y por mí. Esta es la maravillosa historia de la Navidad. La historia que trae a través de Jesucristo la luz para aquellos que estábamos perdidos en tinieblas. Ahora muy bien, cuando pienso en un Dios que se hace hombre, cuando pienso en el Señor Jesús, allí en la cruz del Calvario, cuando pienso en el Señor Jesús viniendo a un pesebre, recuerdo profundamente que Él desciende. Hemos repetido muchas veces que Él descendió de lo alto. El Altísimo desciende a lo más bajo. C.S. Lewis dice, el más alto, el Altísimo desciende. El más grande se hace pequeño. ¿Sabes por qué? Porque es el poder para hacerse desde la grandeza pequeño a la pequeñez de la humanidad. Y Él desciende desde las alturas del poder absoluto a la fragilidad humana. Y en aquel pesebre, aquel bebé, Dios desciende desde la eternidad al tiempo y al espacio. Y cuando mirás la historia de la Navidad, ves que Dios desciende a la humanidad para ser un embrión en el vientre de una mujer. ¿Lo logras entender? Él desciende hasta las raíces más profundas de la humanidad. Y por último te diría que desciende para ascender y llevar consigo una humanidad caída, a un hombre y una mujer que han pecado, que están en oscuridad, y sacarlos de las tinieblas. Esto es lo que dice 1 Pedro 2:9, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravillosa la Navidad. Dios haciéndose hombre, la eternidad, entrando en el tiempo y el espacio, envolviéndose en pañales aquel bebé que sería el hombre que moriría en la cruz del Calvario y resucitaría por ti y por mí. El Salvador ha nacido, esa es la realidad.
El Salvador ha llegado al mundo. Esa es la alegría y el gozo que deberíamos recordar. Mira por un momento antes de terminar este video, que nos recuerda el gozo de saber que el Salvador ha nacido. And the glory of the Lord shall be revealed. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel, God with us. For unto us a child is born. Unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Prince of Peace. There were shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. Fear not, for I bring you good tidings of great joy. For unto you is born this day in the city of David a Savior. A Savior, which is Christ the Lord. Jesus Christ, God's only begotten Son, the only one who could save us from our sins, from our sadness. He was born so we can be born again. If we love him, remember him, follow him, rejoice greatly. For unto you and unto me, and unto all of us, a Savior is born. Sí, el Salvador ha nacido. Qué maravillosa Navidad. Dime, ¿cómo la vas a pasar en 3 o 4 días? ¿Qué significado tiene para ti la Navidad? Tal vez eres creyente y en medio de la familia y preparar la comida, te olvidas o te olvidaste el verdadero significado. Quisiera que en esta mañana medites y pienses en eso, en la razón, en el móvil del amor de Dios. Dios descendiendo hasta lo más bajo para llegar a salvarte, a buscarte a vos y a mí. Que no sea una Nochebuena más, que el trabajo por agasajar a la familia, preparar la comida, tal vez comprar algún regalo, no te robe de quitarle y encontrar y recordar el verdadero significado de la Navidad. Tal vez vas a pasar una fiesta más sin entender que Cristo murió por vos y resucitó y lo hagas personal. Él quiere salvarte. La Navidad se sigue afectando tu vida y la mía por causa que Él vino por ti y por mí. Sería bueno que esta sea una mañana de reflexión, una mañana de gratitud, una mañana de adoración y que recordando a aquel bebé que nació en Belén, le digas: Señor, te adoro. Señor, quiero tomar el lugar de los pastores, de los sabios de Oriente, aún de José y María, y creo que todos ellos, los que rodearon Simeón y Ana, estuvieron conectados por una palabra: asombro, asombrosa adoración, silenciosa adoración. Un asombro como que miraron y no podían creer, que miraron y no lograban entender, que deben haber caído de rodillas para adorar en sumisión adorante, manteniendo este asombro, sabiendo que las profecías se estaban cumpliendo, que el Mesías había venido y que había llegado la luz a este mundo de oscuridad. Ojalá que pase por tu corazón esto mismo en esta semana de Navidad. Que Dios te bendiga y que sea una semana muy especial. Ya para ir terminando, agradecemos al Señor por su palabra, le damos gracias porque nos anima y la verdad que podemos disfrutar cada vez que se abre. Y también solamente recordarles que están apareciendo por ahí los links que corresponden a la ofrenda, tanto que es para la ofrenda de misiones como la ofrenda de la iglesia. Si querés ser parte, si sos miembro de la iglesia y querés tener el privilegio de hacerlo, ahí tenés todos los medios disponibles.
Y hacerte recordar que el día martes nos vamos a encontrar por esta misma plataforma, por Online Church, por este mismo medio. Nos vamos a encontrar el martes a las 21 horas con el recital de Navidad. No te olvides, tenemos el recital de Navidad. Ahí los hermanos de la Iglesia de Dios se han estado preparando para deleitarnos con los talentos que el Señor les ha dado. Así que te animo a poder compartirlo, a poder estar también y poder disfrutar de un lindo tiempo. Bien, sin más que decirles, les agradezco por haberse conectado. Espero hayan disfrutado la reunión y deseo que también tengan un lindo domingo. Bueno, que el Señor les bendiga y nos estaremos viendo pronto. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverentes, con noche divina nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo que en cadenas vive, y en su nombre la opresión cesará. Gozosos con gratitud cantamos al Rey de Reyes, todos adorar Cristo el Señor, su gloria proclamemos, cantemos el Rey, a Jesús el Salvador.